Van a estar silenciados todo el tiempo, ¿verdad? Van a estar silenciados todo el tiempo. Ya escucharon que les dije que van a estar. Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar el día de hoy con el primer bloque. Por cuestiones de fuerza mayor y un problemita del doctor Martínez Hunda, no pudo estar con nosotros ni tampoco pudo grabar su plática. Entonces iniciaremos con la segunda, que es fracturas de húmero proximal, cuáles y cuándo operarlas, y va a estar a cargo de la doctora María Betena Hernández, miembro del Servicio de Miembro Torácico, la cual le damos la bienvenida y la dejamos. Buenos días, yo soy la doctora María Betena Hernández y bueno, vamos a empezar rápidamente con esto. Les voy a compartir pantalla. Bueno, el tema de hoy que vamos a ver son fracturas de húmero proximal, cuál y cuándo operar. Agradezco antes que nada al comité por la invitación. Vamos a hablar algo de epidemiología. Sabemos que es la tercera más común, representa aproximadamente el 5% de todas las fracturas y 45% de las fracturas de húmero proximal. Habitualmente el 85% es en adultos, en mayores de 50 años, tiene una incidencia de 60 a 90 años, con una relación mujer-hombre de un 70-30. La irrigación sabemos que es por la arteria axilar, que da la circunfleja anterior y la posterior. Mecanismos de lesión en adultos mayores son los traumatismos de baja energía y en adultos jóvenes son traumatismos de alta energía. La más frecuente en traumatismos de baja energía son caídas de su plano de sustentación y en alta energía son caídas por accidentes viales o caídas de altura. Hay otras lesiones ocasionadas por convulsiones, agresiones y también por tejido previamente lesionado. Clínicamente el paciente va a tener dolor, edema, limitación funcional, crepitación. Habitualmente lo llegamos a ver cuando llega a urgencias con la actitud antiálgica, un brazo en aducción, con el codo en flexión, el antebrazo sujeto con la extremidad contralateral. También lo que podemos encontrar a la exploración física es un hematoma de Ennekien, una zona de equimosis que está afectando la cara interna del brazo y la cara lateral del tórax. También tenemos que tener en cuenta en la parte neurovascular, hay que ser muy acuciosos en esta parte, en los pulsos periféricos, hay que revisar si hay pérdida de la sensibilidad o parestesias. Y el nervio que más se lesiona es el nervio circunflejo o el axilar. Para esto hay que comprobar la sensibilidad de la región deltoidea y su función también. Este es un hematoma de Ennekien. La clasificación que nosotros más utilizamos es la de NIR, que sabemos que toma en cuenta las 4 partes del húmero, que es el troquite o la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor, la cabeza y la diáfisis. Sabemos que cuando hay una angulación más de 45 grados o un desplazamiento mayor de 1 centímetro, pues bueno, esas son indicaciones para que se haga tratamiento quirúrgico. Otra clasificación que también nosotros utilizamos es la clasificación AO, que es muy parecida. Las 11 son las tipo 2, las A1 hasta la 3, y de las 11B1 a la B3 son las tipo 3 o la NIR 3, y la C son las que están en 4 partes, ¿sí? Desde que son con desplazamiento leve hasta completamente luxadas. Esto es lo que podemos ver en una radiografía, recordando nada más cuello anatómico, tuberosidad mayor, tuberosidad menor, el cuello anatómico y cuello quirúrgico. ¿Qué radiografías vamos a utilizar? Habitualmente, las que debemos de pedir para evaluar una fractura de húmero proximal es una P y una transtorácica.
Sí, aquí vemos que esta paciente tiene una fractura de húmero proximal no desplazada y lo podemos corroborar con una transtorácica. En esta podemos valorar desplazamientos hacia anterior, hacia posterior. También otra proyección que nos sirve es una en perfil escapular o en Y. Y para lesiones más complejas, que necesitamos saber el número de fragmentos, el desplazamiento, podemos realizar una tomografía axial computarizada. Estas, por ejemplo, en este paciente que tiene 43 años de edad, pues vemos una fractura, luxación anterior NIR4, en donde vemos que la cabeza está desplazada. Y para más detalle y poder realizar un plan terapéutico, podemos pedir una tomografía con reconstrucción tridimensional. Aquí, como ven, la lesión es bastante severa. Vemos que la cabeza del húmero está hacia la región anterior y que está multifragmentada la cabeza, las tuberosidades, y también tiene incluso un trazo hacia la diáfisis. Tratamiento. Habitualmente las fracturas de húmero proximal, la mayoría son conservadoras. Nosotros las tratamos con un inmovilizador de hombro de 4 a 6 semanas, siempre y cuando el desplazamiento sea mínimo o de plano no estén desplazadas, como vieron en la radiografía anterior. Lo más importante del tratamiento conservador es empezar una rehabilitación lo más temprana que se pueda, ¿sí? Y eso también hay que comentárselo al paciente, manejar el dolor, porque los pacientes tienen demasiado dolor, y si nosotros manejamos el dolor y una rehabilitación temprana, el paciente muy rápidamente se va a rehabilitar y le va a ir mejor. Para seleccionar el tratamiento, hay varios factores que tenemos que tomar en cuenta, que son la edad, la calidad ósea, el desplazamiento, el número de fragmentos, las comorbilidades del paciente y también las lesiones asociadas. Yo lo que hice fue dividir de acuerdo a NIR los probables tratamientos que le podamos dar al paciente. Si tiene una fractura en 2 partes con un desplazamiento mayor de 1 centímetro, lo que podemos utilizar sería una RAFI con una placa de bloqueo y estabilidad angular. Hay placas en T que también podemos utilizar 4.5 o un clavo centromedular. Y esto habitualmente está reservado para pacientes que tienen una buena calidad ósea, sobre todo los pacientes jóvenes. Si el paciente tiene una calidad deficiente, que como sabemos que es la mayoría, podemos utilizar una placa con bloqueo y estabilidad angular o incluso una banda de tensión. Las bandas de tensión habitualmente en otros hospitales no las utilizan, las conocen, pero nosotros sí es un recurso que hemos utilizado mucho en pacientes adultos mayores que tienen una baja demanda y que les va muy bien. Les permite acercar los fragmentos y que tengan contacto y por lo tanto puedan consolidar para que el paciente tenga una mejor función. Con un intensificador de imágenes. El tratamiento con fracturas para las 3 partes con desplazamiento y con luxación en pacientes jóvenes con buena calidad, podemos realizar también una RAFI con placa de bloqueo y estabilidad angular. Si el paciente tiene más de 60 años y de acuerdo a su riesgo quirúrgico y comorbilidades, también le podemos colocar un clavo, hacer la hemiartroplastía o una prótesis reversa de no contar con mango rotador. Y si de plano las condiciones del paciente no lo permiten, pues podemos optar por el manejo conservador. El tratamiento en 4 partes con desplazamiento y o luxación en pacientes jóvenes, pues lo ideal es hacer también una reconstrucción con una placa de más de 60 años y de acuerdo a su riesgo quirúrgico, una hemiartroplastía o una prótesis reversa, igual en caso de no contar con un mango rotador. Si las condiciones del paciente no lo permiten, igual optar por el manejo conservador. Nosotros tenemos muchos pacientes muy longevos que incluso ya cuentan con muchas comorbilidades y a veces el manejo quirúrgico
pues no es la opción tan viable para esos pacientes y optamos por un manejo conservador. Y para llevar a casa, pues el manejo conservador aún es un tratamiento vigente y que todavía lo podemos seguir utilizando. Esta paciente tuvo una NIR 3 y como ven tiene arcos de movilidad pues aceptables, le sirven para hacer su función y pues, Muchas gracias a la doctora Hernández por darnos el tema de fracturas de húmero proximal. Y en el afán de hacer lo más homogéneo y utilizar a todas las especialidades, a continuación vamos a tener la plática de rehabilitación en fracturas de húmero a cargo de la doctora Norma Arely Sánchez Ortega. El 5% de todas las fracturas teniendo un alto impacto personal, laboral y deportivo. El mecanismo de lesión más frecuente se ha visto que es la caída sobre el codo o mano extendida. También la rehabilitación juega un papel muy importante en el resultado final. A esto se agrega la buena comunicación con el odontólogo y el conocimiento de las técnicas científicas. Objetivos como rehabilitación son en la posición del paciente, de posición supina, que tolera los ejercicios para esa estación y de ahí que tolera los ejercicios para lograr la hiperestación. Las escalas funcionales, como escala funcional tenemos a la Sugar and Hand Score, la cual evalúa la funcionalidad de la extremidad superior y es una herramienta útil en la correlación biomecánica patológica y la funcionalidad de la extremidad. Los protocolos de rehabilitación se van a dividir de acuerdo a diferentes el manejo conservador y el tratamiento si es con materiales transitentes. Con manejo conservador, se ha visto que la disminución del periodo y el tiempo entre la fractura dan resultados, tengan ejercicios breves y que los realicen de forma correcta. La movilización temprana en plan escapular, que sea de 35 a 45 grados de posición de forma pasiva, y que sean ejercicios que sean a 7 repeticiones cada ejercicio. Y le vamos a enseñar de 30 a 45 grados, porque esto ayuda a mantener la división de la fractura y al confort del paciente. La fractura se estableció su inmovilización es durante 2 semanas y retiraré para realizar los ejercicios. Lo que vamos a enfocarnos es a la movilización de las articulaciones vitales, tales como la muñeca y los dedos, el estiramiento lateral de los trapecios y la columna. Finalizando la primera semana, vamos a saber si ya puedo progresar. A 8. De no cumplirse esto, se
en esta parte. En la segunda semana, de aquí a ver cómo se va el desplazamiento, para retirar la inmunización. Y el objetivo es evitar la rigidez distal al hombro, aumentar el rango de movilidad articular y controlar el dolor. Iniciar con los pendulares sin peso, 15 repeticiones 3 veces al día. Y vamos a progresar los ejercicios. Los ejercicios autopasivos son de 10 repeticiones 2 veces al día, como aquí se observa en esta figura. Los activos escapulares suaves, vamos a hacer activos cervicales, ejercicios activos cervicales, y vamos aquí a meter ya a los ejercicios de fortalecimiento isométrico e isotónico de codo y ejercicios isométricos. Aquí están los ejercicios escapulares de la cintura escapular y ejercicios, un ejemplo de ejercicio isométrico de los extensores de hombro. Que no vamos a realizar, todavía no podemos realizar movimientos activos del hombro. Tenemos que evitar el movimiento de rotación y no tenemos rango de movilidad activa y que el movimiento pasivo ya sea completo a los 3 meses. El objetivo va a ser de la articulación renumeral. El retorno anual de las actividades del paciente de ocio, deportivas y laborales. Vamos a incluir ya ejercicios pendulares con peso, ejercicios y movimiento activo, observando si hay radiológicamente ya concluidos. Iniciaremos con los ejercicios de rotación interna y externa, ejercicios de presores de la cabeza humeral de inflexión y de fortalecimiento progresivo con banda elástica y pesas. Movimientos diagonales también para fortalecimiento. Ejercicios con banda, en ambos. Este es para la musculatura escapular y para las rotaciones externas en el plano escapular. Y las rotaciones solo son en el plano escapular y se inicia la caja según el paciente tolere. La fase 4, que es aproximadamente de 3 a 6 meses, a los 3 a 6 meses del paciente, vamos a maximizar la fuerza, maximizar el rango articular, sobre todo las no comprometidas. Y al final de la semana 12, el paciente ya debe medir su extremidad para las actividades de diaria. Como actividades deportivas, el paciente ya puede integrarse al al tenis y el golf aproximadamente a los 3 meses y baloncesto a los 6 meses. Ya siempre el entonces o alguna manipulación, vamos a utilizar el entonces, también así, manipulación del motor, también vamos a usar el protocolo considerablemente igual al pero con algunas consideraciones. No se permite la fricción activa, flexión activa, rotación externa activa o rotación interna asistida hasta la semana. Todas las rotaciones se pueden permitir desde inicio sin forzar. En las 6 semanas ya se puede iniciar carga de peso según tolerancia. Y en la 8ª semana, ejercicio de resistencia progresiva de deltoides, tríceps y manguita. Asimismo, podemos ver entre tratamiento no quirúrgico y el tratamiento quirúrgico con en el caso del protocolo ordenado con fracturas con artroplastía, va a haber 2 tipos, la convencional y la invertida. Tenemos parte dedicado con inmovilización, inicialmente está prohibida la rotación externa, y en el caso de las prótesis invertidas van a ver favorecidas porque son capaces de completar la deficiencia funcional del computador. Pero como contra tenemos que tiene mayor riesgo de luxación, sobre todo en movimientos combinados de luxación interna, extensión y aducción, como ponerse la mano sobre, colocar la mano en la mano. Los movimientos del hombro va a quedar limitado a las contracturas. Entonces se le tiene que comentar al paciente que no va a tener el mismo movimiento. Su flexión anterior va a ser aproximadamente entre el rango de 90 a 105 grados. La rotación externa va a depender si mantiene el redondo menor, se mantiene el redondo menor a 15 grados. ¿Qué diferencias existen? En la prótesis total convencional está prohibida la rotación hasta la 6ª semana. En el caso de la invertida está prohibida la adopción
Los activos en el caso de la convencional son a partir de la cuarta y sexta semana, y en el caso de la invertida a partir de la sexta semana. Y en el caso de la convencional, ya el fortalecimiento isométrico inicia de la cuarta a la sexta semana y el isotónico a la semana. En el caso de la invertida, el fortalecimiento isométrico de los núcleos del trídeo es a partir de la cuarta a la sexta semana, y los isométricos e isotónicos del manguito rotador. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre lesiones masivas del mango rotador a cargo del doctor. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Espero que todos estén gozando de buena salud. La lesión masiva de mango rotador nos ha hecho un gran reto en la actualidad, debido a que hay varios momentos de esta donde debemos de diagnosticar y saber cuál va a ser el mejor tratamiento para esta. En Estados Unidos hay 4.5 millones de consultas por hombro doloroso. De estas, el mango rotador va a ser la que nos va a dar. La movilidad puede estar compensada por un adecuado balance muscular, principalmente cuando tienen un adecuado fortalecimiento del músculo deltoides. Ya desde 1834, Smith describía las lesiones tendinosas en el hombro. En el 34, Codman define anatómicamente el mango rotador y las lesiones de este mismo. Neer en el 72 va a dar la definición de pinzamiento y su asociación estrecha con las lesiones del manguito rotador. Biliani es el que nos describe los tres tipos de acromion que actualmente conocemos y la relación de estos a partir del tipo 2 para la ruptura del manguito rotador. La etiología. Vamos a identificar factores intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los intrínsecos va a estar en cuanto a la morfología y el microtrauma hacia el manguito rotador, y va a estar estrechamente ligado a la edad. Los extrínsecos vamos a identificar el traumatismo, principalmente en menores de 45 años, hasta en un 60%. Esto como... en los traumáticos identificamos tres mecanismos probados para la lesión del manguito rotador. La rotación pasiva forzada, la tracción pasiva en dirección cefalocaudal y la compresión axial en dirección ventromedial. Aquí hago una pausa. Estas lesiones traumáticas de mango, afortunadamente poco frecuentes, pero difíciles de diagnosticar, ya que dan una sintomatología exagerada a lo que esperaríamos a un trauma normal del mango. Pueden dar el síndrome de la extremidad muerta, con una pérdida total de la movilidad de nuestro hombro, y un diagnóstico diferencial cuando son mecanismos de tracción pasiva
es lesiones nerviosas. Entonces hay que tenerlas presentes porque en el servicio nos ha tocado ver muchas lesiones que inician por estos mecanismos y se dejan evolucionar por la falta de pericia de los primeros tratantes para identificarlas. Y siempre hay que considerar, aquí a nivel institucional hacemos mucho énfasis en esto, que los traumatismos directos no se considera como una causa de ruptura de mango rotador. Decíamos que la unión de factores degenerativo, pinzamiento más traumáticos es lo que nos va a llevar a la lesión de nuestro mango. La teoría degenerativa y microtrauma, dentro de los factores intrínsecos en el tendón, vamos a ver una degeneración de esta. Mencionaba que está íntimamente ligado a la edad. Va a haber cambios en la colágena, cambios vasculares, hipoxia, un aumento en el estrés oxidativo, lo que nos va a... Vemos en esta gráfica, en un artículo de Yamamoto y colaboradores, que la prevalencia de acuerdo en las lesiones del manguito, de acuerdo al avance de la edad. Entonces, la lesión del mango rotador va a ser la suma de factores intrínsecos, base extrínsecos y el microtrauma repetitivo. Los métodos diagnósticos, insistimos siempre, la clínica es la madre de todo médico. Y si no hacemos clínica, pues vamos a tener muchos errores en nuestro diagnóstico. Yo siempre le digo a los médicos que tenemos de adiestramiento en el servicio que un buen diagnóstico significa que va a ser un buen tratamiento. Un mal diagnóstico seguramente vamos a estar dando malos tratamientos. Imagen, insistimos siempre, hay colegas o diagnóstico. Nos podemos, realmente el ultrasonido para la lesión masiva, si no hay mucha pericia en el radiólogo, puede pasarlos por alto o estarnos describiendo las hipertrofias bursales que estas generan. Y la resonancia magnética, más que diagnóstica, va a ser para nuestra planeación quirúrgica. Va a ser la que nos va a decir si va a ser una lesión con alta posibilidad de reparación o que vamos a tener que tomar desde un inicio alguna otra opción de tratamiento para llevarla a cabo. Voy a hablar mucho de clasificaciones debido a que es importante en la decisión del tratamiento de las lesiones masivas del manguito rotador, saber en qué estamos, en qué estadio vamos, en qué estadio se encuentra nuestro paciente y así decidir nuestro mejor. Son consideradas las que tienen una extensión más de 5 centímetros. La clasificación de Collin y colaboradores nos dice que la lesión masiva es cuando se compromete 2 o más tendones de nuestro mango rotador y nos describe también la dirección a la cual podría generar una inestabilidad, que es otra morfología de nuestra ruptura masiva de mango rotador. Nos puede llevar a una inestabilidad y pasar por alto que tiene una lesión masiva el paciente y estar creyendo que solamente es la luxación lo que estamos viendo. Pate nos va a describir la retracción de nuestro tendón, de nuestro manguito rotado, con un estadio 1, 2 y 3, de acuerdo a qué tanto se aleje de un alto fallo o no posibilidad de reparación cuando están en un estadio 3. Elman y Garban nos habla de la morfología de las lesiones del manguito rotador, cuando es en luna creciente, una L inversa, una morfología en L, trapezoidal, o en la 5, que nos hablan de una lesión masiva del mango rotador, cuando recordamos que es una extensión mayor a 5 centímetros, o cuando se comprometen 2 o más tendones de este. La clasificación de Gutelier, aquí se encima esta imagen, perdón, es importante a veces aquí en el hospital, nos hacen cortes que no llegan hasta la fosa. Es importante siempre pedir que se extiendan hacia la escápula para poder ver toda la musculatura alrededor del hombro, desde la fosa supraespinosa, infraespinosa, ver el subescapular para hacer la evaluación de nuestra musculatura, dado que esto también, a mayor degeneración grasa cuando están por arriba de un estadio 3, pues también tienden a ser lesiones que ya no se van a poder reparar o si se llegan a reparar pueden tener un alto índice de ruptura.
Amada mencionaba que una radiografía simple nos sirve para hacer una evaluación de una probable ruptura masiva en nuestros pacientes, clasificándola en 5 estadios. El primer estadio es cuando hay una disminución del espacio subacromial con un ligero ascenso de nuestra cabeza humeral, y este espacio todavía es mayor a 6 milímetros. En el estadio 2, este espacio se reduce aún más. Hay un ascenso más evidente de la cabeza y el espacio ya suele ser menor a 5 milímetros. Ya en el estadio 3 empezamos a ver la famosa acetabulación de nuestro acromion, donde ya hay un choque evidente sobre el acromion de la cabeza y empieza a generar una concavidad. A partir de este estadio, es donde ya la posibilidad de hacer una reconstrucción de mango rotador o de cápsula superior se va perdiendo. Ya en el estadio 4 nos habla de 2 subtipos, tipo A, tipo B, donde igual hay un ascenso de la cabeza. En el estadio A se tiende a ir más hacia la glena y genera un aplanamiento de la cabeza humeral. Y empezamos a notar datos de artrosis, a lo que conocemos como la artropatía por mango rotador. Y en el estadio B, 4B, vemos franca acetabolización y también una artrosis, una pérdida de la esfericidad de la cabeza humeral y cambios artrósicos importantes. Ya el estadio 5, pues ya vemos una franca artrosis, una artropatía establecida, donde pues ya el tratamiento de elección va a ser la prótesis reversa. Tipos de tratamiento, como acabo de explicar, la lesión del manguito rotador masiva puede cursar por varios estadios, puede ser aguda, puede ser crónica, que es la más frecuente que vemos en el servicio, y dependiendo en el estadio que se encuentre, esta va a ser la opción de tratamiento que debemos de ofrecer, desde una simple reconstrucción, una simple reparación de nuestro manguito rotador con una fila simple o doble fila, con aumentación. En el servicio hacemos aumentaciones con el tendón del bíceps, que es otra cosa que también la clasificación de Amada incluye. Cuando a partir del estadio 3 al 5 ya sabemos que puede haber una pérdida de la porción larga del bíceps, lo que a veces ya no vamos a tener la posibilidad de ocupar para hacer una reconstrucción. Entonces vamos desde la reparación. Actualmente, en la actualidad, bueno, hace unos años, se empezó a hacer un espaciador. Esto es para aumentar el fulcro sobre el espacio en la parte subacromial y generar un mejor fulcro de la cabeza humeral sobre la glenoides y tener la capacidad de conservar movilidad. La transposición tendinosa ha tomado mucho auge hace algunos años, ya no solamente el dorsal ancho, sino también del trapecio, de la parte de los se me fue ahorita un poquito. Se están planeando ahorita en el servicio iniciar con estas. Hemos tenido casos, desgraciadamente. Ahorita la pandemia nos detuvo la posibilidad de realizar muchos de estas transposiciones. También es mejor hacerlas en estadios 2. Ya cuando el desplazamiento, el ascenso de la cabeza es mayor a 5 centímetros, que ya podríamos, de 5 milímetros, que podríamos considerar una Amada 3, ya los resultados no se han reportado con muy buenos. La prótesis reversa, yo siempre les digo que este es el camino final. Ya después de que agotamos todas las posibilidades, la prótesis reversa es la mejor opción para estas lesiones. Las modificaciones más avanzadas a partir del estadio 3 de Amada son las que tienen buenos resultados con la prótesis reversa. Desgraciadamente aquí en el instituto no contamos con ella. Hoy por hoy somos un país que está cambiando su curvatura poblacional, estamos teniendo más adultos mayores y va a ser una necesidad contar con este tipo de prótesis en el instituto, dado que es dentro de la terapéutica
para la lesión del manguito rotador, la mejor, con mejores resultados a corto y largo plazo. A considerar, siempre es importante tomar en qué estado clínico está el paciente. ¿Está en pseudoparálisis? ¿No está en pseudoparálisis? ¿Conserva arco de movilidad? ¿No conserva arco de movilidad? Tiene conservado subescapular y redondo menor. Hay porción larga del bíceps. ¿Qué momento de la lesión es? Es una lesión traumática, es una lesión activa. La morfología de la lesión, qué tantos tendones me compromete y el estado muscular de estos. Las modificaciones articulares, como lo vimos en la clasificación DAMADA, siempre va a ser importante para la decisión de esto. No, no llegan muchos pacientes al servicio donde intentaron reparaciones de manguito rotador ya cuando están en un estadio de DAMADA 3 con evidentes fracasos, y esto solamente genera dolor y disconfort al paciente. También hay que considerar el tratamiento preoperatorio con rehabilitación. Hay protocolos que son enfocados al fortalecimiento del psoideo y a la cintura escapular para mejorar el arco de movilidad y el dolor de nuestros pacientes. En mi consulta personalmente yo siempre lo inicio cuando detecto uno de estos pacientes, en lo que hacemos los estudios complementarios, y en muchos de ellos hay una mejoría tanto del arco de movilidad como del dolor. Desgraciadamente, cuando es un paciente candidato a prótesis reversa, pues es el tratamiento que le dejamos, dado que no, la prótesis con la que contamos actualmente no cumple o no va a dar los resultados que quisiéramos. Muchas gracias. Son bastante raras, no son tan comunes, aunque aquí por ser un hospital de concentración y tercer nivel sí vemos bastantes. La mala noticia es que a veces nos cuesta trabajo dilucidar cuándo hay que intervenirlas y cuándo no. Entonces vamos a ver si a vuelo de pájaro podemos aclarar un poquito de estas dudas. La incidencia, sabemos que el escápulo es un hueso irregular que contiene varias partes anatómicas y cada una tiene su indicación para poderse operar o no. Las lesiones más comunes de la escápula, casi la mitad son en el cuerpo, afortunadamente, porque es el que menos suele tener indicaciones para intervenirse. Más o menos una cuarta parte son en el cuello. El 10% afortunadamente son en la glenoide, son muy pocas, como inclinar la AP a 60 grados, la proyección de escotadura de Stryker o la proyección de Goldberg. Más o menos la indicación es si tiene un desplazamiento, según los autores, de 5 milímetros o de más de 1 centímetro. Sabemos que ahí se inserta el tendón conjunto y va a ser el que nos va a hacer el desplazamiento. Pero la indicación principal es cuando el fragmento es muy grande y se vuela a la base, generalmente también afecta la porción superior de la glena. En estos casos es una doble lesión del sistema suspensorio. Vemos una fractura de clavícula distal y vemos una fractura de la base de la coracoide. Generalmente la gran mayoría de los casos de fractura de coracoides quirúrgicas se pueden tratar con un tornillo. Y ya tenemos tornillos canulados, ya tenemos la forma de poder tratar estas fracturas y generalmente siempre va a ser con un abordaje deltopectoral. Ahí estamos viendo la lesión tanto en la reconstrucción tridimensional como en la AP de hombro. El acromio también se fractura de forma muy rara.
El desplazamiento indicado para intervenir depende del autor, va de 5 milímetros a 8 milímetros, algunos se van hasta 1 centímetro. Si tenemos más lesiones ipsilaterales, puede estar indicado la fijación. El problema es, o cuando está indicada de forma absoluta intervenir esta parte, es cuando tenemos invasión al espacio subacromial. Cuando el fragmento se desciende y entra en el espacio subacromial, hay que sacarlo de ahí, si no el hombro se va a bloquear. Tenemos la variante de la osa acromial y como estamos viendo en esa radiografía, que en caso de dar sintomatología se puede intervenir, hay que tener cuidado de no confundirla con una fractura. Aquí estamos viendo una proyección en donde también tenemos una doble lesión, tenemos una luxación acromioclavicular y tenemos también una fractura de la base del acromio, que aquí se ve si la resaltamos. Sabemos que la tomografía, ya como se habló en las lesiones de mango rotador con los ultrasonidos y con las resonancias magnéticas, no son para hacer el diagnóstico. El diagnóstico nosotros lo tenemos que tener de acuerdo al interrogatorio, de acuerdo a la exploración física, y estos estudios especializados van a servir para corroborar el diagnóstico, detectar lesiones asociadas y hacer una planificación de manejo. Aquí estamos viendo en estos cortes axiales la fractura del acromio. Vemos la reconstrucción tridimensional. Generalmente ya si no hacemos los diagnósticos con estos estudios, pues no hay otra cosa que pedir. Y así como se resuelven las fracturas de la coracoides con un tornillo, las fracturas del acromio suelen resolverse en su gran mayoría con una placa de reconstrucción. No se necesitan implantes especiales, aunque ya los hay. Hay implantes anatómicos para todas las partes de la escápula bloqueados, pero generalmente con los convencionales podemos tener buenos resultados, ya que la mayoría de las lesiones de escápula son en pacientes jóvenes con mecanismos de alta energía que tienen buena calidad ósea y que en un implante convencional puede ser suficiente. Aquí estamos viendo una lesión, una triple lesión del complejo suspensorio. Vemos que tiene una lesión de la base del acromio, tiene una lesión, una fractura de la diáfisis de la clavícula y una fractura de la base de la coracoides. En este caso se intervinieron, vemos la reconstrucción tridimensional, y se intervinieron tanto la fractura de la clavícula como la fractura del acromio. Estaba prácticamente en su lugar la coracoides y no fue necesario intervenirla. El cuerpo. Son las fracturas más comunes, son muy aparatosas, generalmente se hace polvo, es una oblea, es una parte muy delgada. Son por mecanismo directo, hay que sospechar siempre que tengamos una fractura multifragmentada del cuerpo de la escápula, que va a haber lesiones asociadas, porque al ser un mecanismo de alta energía, el paciente puede acompañarse con todas las lesiones que nos podamos imaginar. El 90% de las fracturas del cuerpo de la escápula se pueden... Aquí estamos viendo lo que le llaman medialización de la glena, pero en realidad no es una medialización de la glena, es una lateralización del cuerpo. Cuando este desplazamiento es de más de 2 centímetros o de 2.5, está indicado hacer la reducción, como en este caso, o cuando tenemos una angulación de más de 45 grados, que afortunadamente encontrar casos así no es tan común, pero es la indicación que debemos de tener contemplada para intervenir estas fracturas. El cuello también son relativamente frecuentes, una cuarta parte más o menos de las fracturas. Estas son por mecanismo indirecto, a diferencia de las del cuerpo. Y Goff, hace casi 30 años, dijo, si se desplazan más de 1 centímetro, se angulan más de 40 grados, hay que operarlas. El problema es que Goff no se basó en ningún estudio mecánico, biomecánico para establecer esas cifras. Básicamente fueron las cifras que a él se le ocurrió y no tiene algún sustento en particular. Entonces, si tenemos un desplazamiento de 1.5, si tenemos un desplazamiento de 5, vamos a tener la duda de si se tienen que intervenir. Para poder dilucidar esto con un poquito más de ciencia, tenemos que tomar en cuenta que tenemos un cuello anatómico y tenemos un cuello quirúrgico, dependiendo si el trazo sale medial o lateral al proceso coracoideo. ¿Esto en qué nos afecta? Nos afecta en cuanto a las inserciones y el desplazamiento que vamos a tener del fragmento. Nosotros utilizamos el ángulo glenopolar para poder decidir si se van a intervenir o no. El ángulo glenopolar se toma de acuerdo a los dos bordes superior e inferior de la glena, una línea cruzando los dos y otra línea paralela al borde lateral de la escápula. Normalmente es de 30 a 45 grados. ¿Qué va a pasar cuando se fractura el cuello? Cuando se fractura el cuello, si tenemos una fractura del cuello anatómico, esta fractura se va a desplazar por las inserciones, sobre todo por la del tríceps, se va a desplazar en valgo. Cuando tenemos una fractura del cuello quirúrgico, se van a desplazar en valgo. Esto va a hacer que aumente o disminuya el ángulo glenopolar. Como podemos ver, el desplazamiento de la izquierda, que es una fractura de cuello anatómico, es bastante pronunciado y esas casi por necesidad son siempre quirúrgicas, a diferencia de las del cuello quirúrgico. También tenemos una variante cuando sale por el proceso espinoso. Generalmente estas lesiones siempre se van a acompañar de una fractura de clavícula como la que estamos viendo ahí, y entonces vamos a tener una doble disrupción del complejo ligamental.
El abordaje, el caballito de batalla durante muchos años siempre ha sido el abordaje de Judet, nos está estorbando para poder hacer la síntesis. ¿Qué tenemos que tener mucho cuidado con la arteria circunfleja escapular, que siempre se nos va a atravesar? Es la que va a estar sangrando cuando hacemos las maniobras de reducción, entonces tenemos que estar prevenidos para, en caso de encontrarla, hacer la hemostasis o la ligadura correspondiente. Tenemos que saber en dónde vamos a poner el implante, cuáles son las zonas de seguridad o cuáles son las zonas donde tenemos más stock óseo, eso está ya estudiado desde hace mucho tiempo. Y generalmente la gran mayoría de las fracturas de cuello con una placa de reconstrucción, aunque en este caso es una DCP, se pueden resolver a lo largo del borde lateral del cuerpo. Siempre, como un consejo, es en el quirófano tomar una radiografía axilar, porque cuando tenemos los tornillos por detrás de la glena, sabemos que la glena tiene una angulación de anteversión. Si no lo tomamos en cuenta para tirar los tornillos, es muy probable que salgamos articulares y entonces vamos a provocar más problemas de los que solucionamos. Aquí estamos viendo un ángulo glenocular disminuido de 12 por el desplazamiento del cuello. Tenemos nuestra planificación, tenemos nuestro abordaje, llegamos al foco, ponemos una placa de reconstrucción y ese ángulo que estaba disminuido lo volvemos una vez más a restituir a la normalidad. Generalmente a los pacientes cuando son fracturas del cuello les va bastante bien porque son extraarticulares, no tienen tantas secuelas. Aquí estamos viendo otro ejemplo. Un ángulo glenopolar disminuido porque es una fractura de cuello quirúrgico. Hacemos nuestra planificación con la tomografía axial computarizada. Hacemos nuestro abordaje inverso de Judet. Hacemos la osteosíntesis y recuperamos otra vez más el ángulo glenopolar. Estamos viendo a la derecha una proyección en Y que también nos sirve cuando queremos ver el proceso coracoideo o la espina. En este caso, el ángulo una vez más se pudo restituir. Vemos un ejemplo más con una disminución del ángulo. En este caso tuvo una fractura también de la espina, la cual se fija con una placa de reconstrucción y tenemos otra vez la anatomía restituida. Más que el desplazamiento, lo que utilizamos nosotros es el ángulo glenopolar. Nos parece muchísimo más efectivo como medida de restauración de la anatomía anatómica de las superficies articulares. 1 o 2 milímetros, tal vez 5 milímetros es demasiado. Cuando se afectan los rebordes, ya se disminuye, aumenta incluso la tolerancia siempre y cuando no esté inestable la articulación. Y no es lo mismo que la fractura esté en el borde anterior a que esté en el borde posterior. Cuando es en el borde posterior tenemos un poco más de permisibilidad para hacer la reducción, pero en el borde anterior generalmente siempre nos va a dar inestabilidad, como en este caso. Es un fragmento que no se ve tan grande, pero en caso de no fijarse, podemos tener luxaciones repetitivas del hombro. Cuando es un fragmento de este tamaño, siempre tiene que ser el abordaje anterior. Llegar ahí por posterior es muy difícil y se pone un tornillo. En este caso, en el de abajo es un paciente que tuvo múltiples lesiones, tuvo una lesión de la tuberosidad mayor que también se fijó con un tornillo. Se tuvo que hacer una osteotomía de la coracoides para poder llegar al fragmento y después con un tornillo se vuelve a hacer la osteosíntesis. Estos fragmentos pueden ser algo complicados de encontrar. A veces en la radiografía simple con una placa de reconstrucción sobre el borde lateral se resuelve en la mayoría de los casos. Siempre es muy importante que empecemos a rehabilitar a los pacientes lo antes posible porque los problemas de rigidez son bastante comunes. Entonces, desde antes de mandarlos a rehabilitación, en el consultorio empieza la rehabilitación. Es más, la rehabilitación empieza en la cama del paciente el siguiente día de la cirugía. Y hay fracturas que de necesidad son quirúrgicas, como esta glena que está partida a la mitad, que van a dejar secuelas. También se acompaña de una fractura de clavícula. En este caso, se podría antojar meter unos tornillos perpendiculares al trazo de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Es muy difícil, hay muchas estructuras que nos van a estar estorbando. Entonces, generalmente lo que hacemos nosotros es que la cerramos y ponemos por atrás, que es la parte más fácil, una placa de reconstrucción. No necesariamente tenemos que hacer la L siempre cuando queremos llegar de repiso para que no se desplace tanto la fractura. Siempre tomen su proyección axilar. En el quirófano no es tan difícil tomar una proyección axilar. El paciente está anestesiado, podemos acomodarlo como nosotros queramos, podemos acomodar el aparato de rayos también como nosotros queramos. No hay pretexto para no tomar las proyecciones suficientes. Y espero que haya esclarecido un poquito esta rapidísima presentación de cuándo se debe o cuándo no se debe operar una escápula. Muchas gracias.
Bueno, virtual o aquí presentes. Muchas gracias. Empezaremos pues con esta plática. Es una plática muy extensa, pero por tiempo vamos a dar conceptos bien básicos, bien iniciales. ¿Sí? Todos nos imaginamos al plexo, cuando hablamos del plexo, de esta forma. Algo enredado, algo complejo, algo que puede ser muy confuso. Haz un breve recordatorio: el plexo braquial de C5 a T1. La zona supraclavicular vamos a tener los troncos superior, medio, inferior. La zona retroclavicular, las divisiones anteriores y posteriores que van a dar lugar a los cordones lateral, posterior y medial. Esto en relación a la arteria axilar. Y ya dejando la axila vienen los ramos terminales, que son 3 anteriores, recordemos, músculo cutáneo, mediano y cubital. Y 2 posteriores, que es el radial y el axilar. Sí, algo de epidemiología, si bien es cierto, puede que no sea el único estudio, pero sí considero que sea el sostén de su casa. Coincide nuestra estadística también con las estadísticas internacionales de que la mayoría de los accidentes o la mayoría de estas patologías eran ocasionadas por accidentes en motocicleta. En este entonces encontramos que era el 51.7%, pero nuestras estadísticas actuales están cercanas al 75%. De estas, la mayoría de los accidentes en moto correspondían a motocicletas de 150 centímetros cúbicos. Aquellos que no están familiarizados, pues estas motos son las de las pizzas. Y esto sucede porque, pues la caída, generalmente es la caída y aumenta el ángulo del cuello con el hombro, traccionando todos los elementos nerviosos. Y si a esto le agregamos una rotación del cráneo, una rotación del cuello, pues esto va a incrementar la severidad de las lesiones. Aunado de esto, como es un traumatismo de alta energía, pues también vamos a tener lesiones en tibia, lesiones en tórax, lesiones en abdomen, que van a traer la prioridad en la atención, dejando a las lesiones de plexo inadvertidas desde un inicio. Entonces, para llegar al diagnóstico, pues tenemos más o menos esta receta. Las lesiones de C5, C6 son las lesiones altas, en las cuales van a ver afectadas las funciones del hombro y del codo. Este es un esquemita que generalmente les pongo a los residentes para explicarme un poco mejor. Este es un esquema muy útil porque podemos ir de un sentido en otro. Si sabemos que movimiento explorar, vamos a saber qué músculo está afectado, ¿sí? Sabemos que la rotación externa va a estar dada por el redondo menor, la flexión del hombro, deltoides también, y también va a contribuir de manera importante a el codo. También se va a ver afectada la flexión del codo. Este es el bíceps braquial y el braquial anterior. Estos dos músculos nos va a dar la flexión del codo. ¿Qué nervios van a llevar a estos músculos? El axilar, al redondo menor y al deltoides. El supraescapular va a llegar al suprainfraespinoso. Y solamente el músculo cutáneo, que es un músculo mixto, también es sensitivo, además de ser motor, va a dar la inervación al bíceps braquial y al braquial anterior. Si tenemos agregada una lesión de C7, ¿sí? Además de lo que vimos en la diapositiva anterior, C8 y T1 nos va a dar la extensión de muñeca y dedos y no vamos a tener tríceps. Si tenemos afectado C8 y T1 solamente, bueno, pues el hombro va a estar funcionando normal, no va a haber ninguna afectación, tampoco va a haber afectación del codo, pero aquí vamos a tener afectada la mano, ¿sí? Además de tener afectada la mano, si tenemos una lesión alta, una lesión en C8-T1, vamos a tener este síndrome de Horner, ¿sí? Este síndrome de Horner pues se da porque hay un relevo a nivel de C8-T1, abajo en la diapositiva, abajo a su derecha, está un relevo, está la segunda neurona, que es el ganglio cubital, o tenemos una lesión alta de cubital. ¿Sí? Si tenemos mano afectada y aparte tenemos el síndrome de Horner, sabemos que la lesión está en las raíces de C8 y T1. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? El diagnóstico en teoría puede ser fácil porque es apegarnos al cuadro clínico, es la clínica.
También tenemos que ir dirigiendo la exploración física para saber qué músculos están, qué movimientos están afectados. De ahí podemos determinar qué músculos y, por ende, el nervio. Y siendo todavía un poco más finos en el diagnóstico, podemos incluso saber a qué nivel se encuentra, si es exo, si es retroclavicular, si es infraclavicular o si es ya de forma periférica. Dependiente. Hemos encontrado estudios muy precisos, muy finos y otros muy generales que es lejos de ayudarnos, confunden más. Nosotros estamos protocolizando a todos los pacientes con lesión total de plexo braquial con una resonancia de cuello. La resonancia con la mayoría de los aparatos con los que contamos aquí en México son de 1.5 teslas, que no nos dan una resolución fina. Para tener una resolución fina y poder ver estudios de imagen como si fueran imágenes del Néter, pues tenemos que tener un resonador de 3 teslas en adelante, cosa que aquí pues difícilmente se tienen en la mayoría de los hospitales. Pero con este podemos saber y buscar estas estructuras que estoy señalando aquí. Estos son pseudomeningoceles que se ocasionan por arrancamiento de raíces, valga la expresión, desde la raíz. Esto ocasiona una ruptura de la dura y fuga de líquido cefalorraquídeo. Si vemos estas estructuras, sabemos que la raíz está arrancada, sabemos que no va a haber una recuperación espontánea y tenemos que considerar como opción, primera opción, el manejo quirúrgico. ¿Cuándo vamos a hacer una exploración inmediata? Cuando hay lesiones por herida cortante, por herida por proyectil de arma de fuego. Cuando hay una lesión vascular asociada, aunque no exista una herida, o heridas contusas o contaminadas. Cuando existe esto, no tenemos que esperar a ver si con rehabilitación o con el tiempo mejora. Es una exploración o indicación inmediata de cirugía. Este es el esquema de lesiones nerviosas de Seddon, en el cual hay la lesión más ligera es la neuropraxia, axonomesis y neuromnesis. ¿A qué voy con esto? Vamos a tratar a todos los pacientes que no tengan una lesión por proyectil de arma de fuego como de forma conservadora. Y a todos los vamos a tratar como si fuera una neuropraxia. La neuropraxia va a tener una recuperación espontánea en las primeras semanas. Si esto se nos prolonga, estamos ante una axonomnesis y si el daño es definitivo, vamos a hacer una neuromnesis. Pero ¿en qué basamos esto? No necesariamente en un criterio electromiográfico, sino en un criterio en cuanto al tiempo de evolución. ¿Cuándo vamos a determinar que ya no estamos ante una neuropraxia, sino una lesión, una rehabilitación eterna, esperando que algún día que el sol salga y que amanezca de buenas, el nervio se recupere? Debemos de tener un tiempo límite que son entre los 3 y 4 meses. Si el paciente sigue exactamente con el mismo cuadro clínico, que no ha recuperado nada de función entre el 3 y el cuarto mes, es una lesión que no va a recuperar y tenemos que considerar la opción de hacer un manejo quirúrgico. Una vez que decidimos el manejo quirúrgico, bueno, tenemos este abanico de posibilidades, este menú en el tratamiento. Todos los pacientes van a estar sometidos a una exploración, todos, porque ya suponemos o ya sospechamos del tipo de lesión. La neurolisis, hay 2 acepciones o 2 significados en los diccionarios de medicina para la neurolisis. La neurolisis, un significado es que se mate el nervio, ya sea mediante calor o mediante químicos, hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Ahora sí, después de la exploración, una vez que estamos ahí durante la cirugía, ya podemos saber si hacemos una reconstrucción, si utilizamos injertos nerviosos o podemos utilizar transferencias nerviosas que son bastante útiles. ¿Sí? Yo siempre les comento a los residentes que hay que pensar en los nervios como si fueran cables eléctricos. Un amigo me decía que con estas cirugías uno deja de ser albañil para empezar a ser electricista, lo cual es bastante cierto, bastante apegado. Hay que pensar así para de esta manera hacerlo. ¿Qué transferencias nerviosas utilizamos? Las más ocurridas son estas. Espinal accesorio supraescapular. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. La primera se hace a nivel supraclavicular para reponer
para suplir la función del supraescapular, se toma un nervio sano y se transfiere al nervio enfermo. Hay un nervio donador y un nervio receptor en las transferencias nerviosas, y esto se hace lo más cercano al sitio donde van a actuar los nervios. Otro, se toma una rama del tríceps para suplir la función del axilar, y los otros dos últimos forman parte de una transferencia que se conectará al bíceps y el mediano al braquial anterior. Nosotros invertimos la técnica por cercanía de los nervios, que ahorita vamos a ver. Entonces, para explicar un poco mejor, vamos a ver unos casos clínicos de pacientes que hemos atendido en nuestro servicio. Esta es bueno, aquí no va a correr el video por cuestiones de compatibilidad, pero bueno, no va a correr. Bueno, por compatibilidad no va a correr, pero esta es una paciente que tuvo un antecedente de una luxación glenumeral reducida aparentemente de forma no violenta, no cruenta, 6-8 horas después de la luxación, y ella presentó, conforme pasaba el tiempo, una imposibilidad para la abducción del hombro y la rotación externa. Muchas veces se confunde ese mango rotador, pero aquí la paciente tuvo una lesión del nervio axilar. Este es el abordaje que realizamos, un abordaje posterior, en el cual vamos a buscar en su pantalla, arriba de su pantalla, en las dos fotos es el hombro, hacia abajo es el codo, es distal. Buscamos el nervio axilar, que está justo abajito de la cabeza del húmero, siempre nos vamos guiando ahí. Este es el nervio axilar. Aquí en el surgiloop blanco está un ramo que se desprende o que sale, solito se separa del nervio proximal. El nervio axilar lo seguimos lo más profundo del espacio cuadrangular, lo cortamos y hacemos que ambos se encuentren sin tensión y lo suturamos de forma término-terminal con sutura nylon 9-0. Se pueden dar 3 puntos, 4 puntos máximo. No se trata de generar un proceso inflamatorio, sino que se conecten. ¿Sí? Aquí es como queda la cirugía. El nervio axilar, abajo es el ramo del nervio radial, y esto lo hacemos para suplir la función del nervio axilar que se encuentra lastimado y que después de 3-4 meses que no tiene respuesta, hacemos esta transferencia. Aquí creo que va a pasar lo mismo con el video. Efectivamente, no va a correr. Va a quedar corto con la explicación, pero bueno. Aquí creo que me va a jugar la misma, sí. Bueno, en este caso, bueno, aquí este paciente, digo, les puedo explicar, pero sería mejor que explicándolo vieran también ay, arriba sí, bueno. Este paciente, me voy a rezar tantito, tuvo un accidente en motocicleta, no tuvo ninguna otra lesión más que la pérdida de función del brazo derecho. Él no tuvo recuperación para el movimiento del hombro ni para la flexión del codo. No así con la mano tenía una mano funcional, lo cual nos permitía poder hacer transferencias nerviosas. Arriba, el video que afortunadamente corre es donde tenemos al nervio espinal accesorio. Hacemos la neurotización término. En las dos diapositivas de abajo está cómo conectamos o cómo suturamos el nervio supraescapular hacia el espinal accesorio hacia el supraescapular. Como complemento del tratamiento en este paciente también tenemos que hacer las transferencias nerviosas. Hacemos un abordaje axilar ampliado en donde hacemos la misma transferencia de un ramo del radial al axilar, pero esto lo hacemos vía axilar. Y aquí tenemos el nervio mediano, del cual sacamos un fascículo y lo conectamos o lo suturamos
hacia el ramo del músculo cutáneo que va al bíceps. La técnica clásica descrita por el, perdón, ahí va. La técnica clásica descrita por el doctor Oberlin decía que había que conectar un ramo del cubital hacia el bíceps. Sin embargo, es una distancia muy grande y técnicamente pues es más fácil conectar un ramo del mediano hacia el bíceps, que está muy cerca, y aquí conectamos un ramo del cubital hacia el braquial anterior. Con esto estamos supliendo la función del músculo cutáneo y con esta otra neurotización la función del axilar. Este es nuestro paciente al año 3 meses de la cirugía, ya con la flexión del codo recuperada, es el brazo derecho. Ya con la función también del deltoides recuperada, la función del supraescapular que da la coaptación glenohumeral y mucha rehabilitación. Eso sí, el hecho de hacer la cirugía no es lo único, tenemos que hacer como complemento importantísimo la rehabilitación. Este es otro paciente que también tuvo un accidente en motocicleta. Él lo vimos aproximadamente al 5º mes de haber sufrido el accidente. Siempre hacemos la exploración comparativa para precisamente evidenciar la deficiencia del movimiento del brazo afectado. ¿Sí? Ahí no tenía ningún movimiento en el hombro. Ahí le estoy pidiendo que haga la flexión del codo. Tenemos que hacer los movimientos contra gravedad y sin gravedad para evidenciar el grado de afectación que tiene. Ahí le estoy pidiendo que haga la pronosupinación. No puede hacer la pronosupinación. La extensión de muñeca está bastante afectada. Si pueden ver ahí, no sé si se alcanza a ver, pero en la parte externa del antebrazo tiene una escoriación donde también tiene afectado. Bueno, ahí tiene el tríceps sin ningún problema. Está muy bien, sin gravedad primero, y aquí es contra gravedad, donde tiene que realizar un esfuerzo mayor. Tiene una integridad, está funcionando normal. Rotación externa, pues no puede. Rotación interna, generalmente no hay tanto problema. Y algo que es muy sensible, digamos, es siempre que se percute en el trayecto del nervio afectado, vamos a tener un calambrito que corre hacia todo el trayecto. Aquí es una afectación del nervio interioso posterior. Él, además de tener una lesión de C5, C6, tenía una lesión del interioso posterior que imposibilitaba la extensión de muñeca y de dedos. A él le hicimos los procedimientos que acabo de mostrar en el paciente anterior, más una exploración y liberación del interioso anterior. Aquí tenemos a nuestro paciente igual, 1 año, 4 meses después de la lesión. Un paciente que se apegó muy bien a la rehabilitación, un paciente que siguió las recomendaciones y algo que ojalá y pudiéramos darle a los pacientes en medicamento, en pastillas, en inyecciones, la actitud. Si un paciente está con actitud fatalista, con actitud pesimista, con depresión, que desgraciadamente muchos de estos pacientes cursan con esto, la rehabilitación y la recuperación va a ser muy limitada también. Va a ser, no vamos a quedar cortos. Aquí con una recuperación pues muy cercana a lo normal. Y algo bien importante que también ayudamos a los pacientes con este tipo de tratamiento es el dolor neuropático. El dolor neuropático es algo que los acaba, es algo que los deprime y que les afecta de manera importante su calidad de vida. De tal forma que para la recuperación tenemos que contar con una conjunción de varios factores. Uno de ellos es el tipo de lesión. Hay lesiones muy severas, lesiones totales de plexo braquial que nos limitan mucho los recursos para poder operarlos en cuanto a nervios funcionales. El tiempo de evolución, como habíamos comentado, 3-4 meses es lo ideal. No quiere decir que si vemos un paciente que tiene 6 meses, 7 meses, no le podemos hacer nada. Por supuesto, pero mientras más nos acerquemos al año, menos porcentaje de recuperación hay, dada la degeneración de la placa neuromuscular. Eso sí, después del año, ya no tenemos placa neuromuscular funcional que nos pueda ayudar a una recuperación, de tal forma que un paciente que tiene una lesión neurológica
más, que tenga más de un año de evolución, ya no será candidato a una cirugía de reconstrucción nerviosa, pero sí podríamos hacer algo en cuanto a transposiciones tejinosas que vamos a ver en la siguiente plática. La edad. Pacientes con menores de 50 años, el pronóstico es mejor, mayores de 50 y si tienen comorbilidades, también el porcentaje de recuperación es menor. Y algo bien importante, la rehabilitación, no podemos manejar un paciente solamente con la pura cirugía, la rehabilitación postoperatoria es trascendental. Si tenemos una conjunción de todo esto, podemos tener o podemos esperar una recuperación funcional tan buena como lo vimos en los videos previos. Muchas gracias.
Bueno, sí, siguiendo con el programa, hay un pequeño cambio en el programa. La doctora Yuridia Fombona no pudo asistir y en lugar del tema que le tocaba a ella sobre lesiones del radial, voy a dar otro sobre transposición tendinosa en tobillo para secuelas de lesión del ciático oblito externo o del peroneo común. Este trabajo, bueno, lo vamos a compartir en este momento. La doctora Yuridia Fombón Hernández y su servidor somos los que estamos al momento a cargo de la atención a pacientes con lesión de plexo braquial y nervio periférico. Aquí es donde estamos trabajando y con orgullo venimos a presentar el tema. ¿Sí? El peroneo común es el más afectado. No sé qué. Ok, ¿puedo continuar? Bien. El peroneo común es el más afectado en el miembro inferior. Una vez que se afecta este nervio, vamos a perder la inervación y la función del tibial anterior, del extensor largo del hallux, del extensor común de los dedos y de los peroneos. ¿Esto se va a traducir en qué? En un pie caído, en el drop foot, que le llaman, que en muchos de los casos es una lesión permanente. Todos sabemos, tenemos el paradigma de que el radial es muy delicado. Bueno, el peroneo común es peor que el nervio radial. El radial muchas veces se puede recuperar de una manera tardía, quizás 9 meses, 11 meses. Sin embargo, pie caído, en la experiencia que hemos tenido ahí en el servicio, es un nervio bien delicado que hemos tratado incluso de forma aguda, con reconstrucciones término terminal sin necesidad de utilizar injerto, y la evolución siempre viene siendo una lesión mala, una lesión en la cual el paciente no recupera la función. Y esto, pues va a haber una marcha en este patch. Permítame un momento porque no estamos transmitiendo. No se ve ahí ningún cambio, ¿verdad? No, ahí me quedé trabado. Es que es
¿Y el video? Bueno. Ok, bueno, continuando, vamos a tener, una vez que está afectado este nervio, pues la marcha en este patch que todos conocemos. Causas, está descrito que 16% puede ser idiopático. La mayoría del porcentaje se asocia a cirugía de rodilla, ¿sí? A lesiones traumáticas de rodilla también principalmente, y bueno, la literatura describe también la lepra como causante. Para esto tenemos la opción de las transferencias tendinosas, ¿sí? Aquí ya no es candidato a ninguna cirugía de reconstrucción nerviosa. Estamos hablando de pacientes con un tiempo de evolución mayor a 1 año de la lesión. Tenemos de manera general 2 tipos de transposiciones. Transposiciones quiere decir cambiar de lugar una estructura. A través de la membrana interósea tenemos la desventaja de que puede ocasionar cicatrización y adherencias en la membrana interósea o en el tendón, incluso por el movimiento que hay en la membrana interósea, y pudiera haber alguna irritación de la tibial posterior, que es donde va a estar cercana la transposición. Y el otro tipo de transposiciones, perdón, que es la circunferencial, puede tener un mayor brazo de palanca, con lo cual perder algo de fuerza, y el rango de movimiento del tobillo también se ha descrito como menor. Aquí en este estudio se hizo una comparación de las transposiciones transmembranosas y circunferenciales, midiendo el ángulo, la dorsiflexión en grados, encontrando que pues era prácticamente lo mismo después de comparar los 2 estudios. De tal forma que nosotros, revisando, decidimos hacer esta técnica que les voy a describir. No es una técnica que hayamos inventado nosotros, no es una técnica nuestra, aclaro, es una técnica que ya está descrita en varios artículos, pero comparando varias técnicas que llegamos a hacer, nos quedamos con esta que hasta ahorita nos ha dado muy buenos resultados. ¿Cuál es la técnica que hacemos? El paciente, hacemos 3 incisiones, una a nivel del escafoides, que puede ser transversal, pero ya la hacemos mejor longitudinal. Con esto podemos tomar mejor la distancia del tendón y podemos desinsertarlo mejor del escafoides. Hacemos otra más o menos 5 centímetros por arriba del malleolo medial, justo en el borde posterior de la tibia. Ahí recuperamos nuestro tendón y hacemos una tercera incisión en la garganta del pie, donde vamos a encontrar en este orden el tibial anterior, el extensor largo del hallux, el extensor común de los dedos. Esta es una foto donde tenemos el tibial posterior ya recuperado en la incisión por arriba del malleolo medial, y tenemos nuestros tendones, como les comentaba, el tibial anterior, el extensor largo del hallux y el extensor común de los dedos. ¿Qué hacemos con el tibial posterior? Antes de pasarlo de manera subcutánea y dándole la vuelta a la tibia, lo dividimos en 2 de manera longitudinal. Yo siempre les comento a los residentes haciendo el símil como si fuera un quesito de Oaxaca, en el cual lo vemos así a lo largo. Lo dividimos, lo unimos nuevamente con el fin de pasarlo a la parte anterior. Y a la parte anterior vamos a tener estos 2 cabos, estas 2 colas. De hecho, así está descrita la técnica, como el de two-tail o 2 colas, donde tenemos un extremo que vamos a unir al tibial anterior y el otro extremo que lo vamos a unir al extensor largo del hallux y al extensor común de los dedos. Esto lo hacemos con la técnica de sutura tendinosa de Pulvertaft, con Prolene 2 ceros. El nylon tiene menos resistencia tensil y se nos rompe muy fácil. El Prolene tiene un poco de mejor resistencia sin que genere un proceso inflamatorio. Entonces unimos un tendón, un cabo hacia el tibial anterior y el otro cabo hacia el extensor largo del hallux y el extensor común de los dedos.
A veces tenemos que hacer una cuarta incisión para hacer un alargamiento del tendón de Aquiles si es que existe alguna contractura asociada de este tendón. Este es el resultado posoperatorio inmediato. Así dejamos al pie solito y se mantiene la posición. Esto lo protegemos con un yeso o con una férula por 3 semanas. A las 3 semanas citamos al paciente para revisión, retiramos puntos, dejamos la inmovilización 2 semanas más, de tal forma que son 5 en total, y al finalizar la quinta empieza un programa de rehabilitación. Vimos que a nuestros pacientes, estoy muy de acuerdo con que les bien, con mi técnica que yo sé y que yo hago y que nadie más la puede hacer también, aprovechando el entusiasmo de los residentes y de la creciente población con este tipo de lesiones. Y decidimos 4 mujeres y 13 hombres, 30 años en promedio, la edad, 5 jubilados, 5 estudiantes, fueron evaluados a los 14 meses de la cirugía. Todos los pacientes tenían más de 1 año de la lesión y todos los pacientes, la lesión había sido por un accidente en motocicleta, todos ellos. La distribución por grupo de edad, veamos que prácticamente más de la mitad de los pacientes estaban en una edad joven, entre los 20 y 40, los resultados con 2 escalas. La primera, que es la OFAS, que es la estabilidad, que otorga 50 puntos, 100 puntos, perdón, otorga 100 puntos en total. 50 a la función, 40 al dolor y 10 a la alineación. Obteniendo estos resultados, 12 pacientes tenían un resultado entre bueno y excelente, 4 regular y uno de ellos consideró que el resultado no era el satisfactorio para él. Así fueron distribuidos los resultados. Se otorgaban 50 puntos a la función, se obtuvieron 39 puntos. Mientras más alta sea la calificación, mejores son los resultados. Alineación 10 de 10, de tal forma que tuvimos un total de 84.05 de 100 puntos posibles. También decidimos comparar estados aplicándole la escala de Stanmore. Esta escala es específica para transposición tendinosa en tobillo. También se obtienen 100 puntos en total, 15 para dolor, de los cuales obtuvieron 11 puntos. Igual, mientras más cercanos estén al total, mejores son los resultados. El uso de calzado normal, muy cercano a la referencia, que fueron 5 puntos. La función, la fuerza muscular, dorsiflexión activa y alineación, obteniendo un puntaje final total de 78.35 de 100 posibles. Con lo cual consideramos que es una técnica, pues, con resultados aceptables, porque los pacientes se podían reintegrar a una actividad cotidiana lo más normal posible. Nuevamente, para explicar un poco más, vamos a presentarles unos casos que hemos manejado ahí en el servicio. Este es un paciente con lesión del peroneo común. Vean la marcha clásica en este patch, en la cual tiene que haber una flexión mayor de cadera, una mayor flexión de la rodilla, precisamente para poder librar el pie y que los dedos no se arrastren, no se tropiecen y que pueda tener una marcha. Algunos la tenían independiente, otros dependían de un bastón. Le hicimos la técnica que este es el paciente a los 5 meses de evolución, siempre les decimos que no van a quedar con un pie rígido, porque ese es el temor de uno de ellos, que van a quedar con un pie fijo en una sola posición. Van a tener un movimiento menor comparado con el otro pie, pero mejor que el que tenían previo a la cirugía.
Este es otro caso, una paciente que no estamos seguros porque nos llegó ya después de haber cruzado el cuadro agudo. Al parecer tuvo una trombosis venosa profunda de la pierna y desarrolló un síndrome compartimental. Estas son las fotos que pudo rescatarnos la paciente. Cuando tuvo el cuadro agudo, le manejaron con unas dermofasciotomías que para mi gusto están un poco cortas, ya ustedes también juzgarán, pero bueno, con ese tratamiento se resolvió el dolor y la inflamación que tenía en la pierna. Ajá. Ella nos llegó con este cuadro. Ahí estamos haciendo una dorsiflexión del tobillo. La paciente no podía llegar a los 90 grados, una contractura severa del tendón de Aquiles. Algo bien importante es valorar las condiciones de la articulación del tobillo para ver si no hay un grado de artrosis, y con esto, pues si es una artrosis muy severa, ya no es candidata a una transposición tendinosa, sino una artrodesis. Hicimos la técnica que comentamos. Esta es la marcha que tenía la paciente previa a, bueno, aquí no me va a poder otra vez correr. Nuevamente, bueno, esta es la paciente tenía que colgarse prácticamente del familiar, y este era el apoyo que tenía el pie. ¿Sí? Este era el apoyo que tenía el pie, no podía caminar, no tenía un apoyo plantígrado. Aquí a ver si nos corre. Aquí la paciente tiene 4 meses, casi 4 meses de la cirugía, ya tiene poco tiempo de operada, de tal forma que no podemos hacerle un seguimiento mayor, pero bueno, aquí ya está usando la andadera para tener un apoyo plantígrado, cosa que ella no podía hacer previo a la cirugía, ¿no? La idea o el objetivo de esta cirugía es que la paciente, los pacientes puedan tener una deambulación independiente. Esto es una deambulación que no requieran asistencia ni de muletas, ni de bastón, ni de ninguna ortesis. Aquí, bueno, otra vez, la compatibilidad de los medios, bueno, pero aquí en el video de arriba la paciente está caminando y en el video de abajo la paciente está trotando, ya con mayor confianza y sin el miedo de tropezarse o de caerse. Este es otro caso, un paciente que tuvo un accidente automovilístico, tuvo una fractura expuesta de fémur, desarrolló una osteomielitis. Una vez que se resolvió la osteomielitis, la secuela fue un acortamiento de cerca de 8 centímetros de la pierna y una lesión del ciático que recuperó el fascículo tibial, contractura en equino y con la marcha. Vemos al paciente corriendo, tiene aproximadamente 8 meses que le hicimos la transposición tendinosa. Vean la elevación, el aumento que tiene en el, voy a correr tantito nada más, la elevación que tiene en el tenis del lado izquierdo, precisamente para compensar el acortamiento. Más o menos a los 9 meses, 10 meses de nuestra cirugía, un buen amigo le hizo el alargamiento, que recuperó casi la totalidad, fueron 8 centímetros lo que logró alargar. En este video el paciente tiene cerca de 3, 4 meses que le retiraron los fijadores, por eso tiene el bastón, pero ya no tiene el acortamiento. Ajá. Y en este video el paciente tiene 1 año 3 meses más o menos de nuestra cirugía. Como buen mexicano ahí jugando fútbol, le va al Cruz Azul, pues bueno, ya. Queda en cada quien, tal vez por eso se recuperó o tal vez por eso se enfermó, no sé, eso ya quedará consideración de cada quien. Entonces, el objetivo de la cirugía es conseguir que el paciente deambule de forma independiente, que no use, como les decía, ni muletas, ni bastón, andadera o algún otro dispositivo que le permita un apoyo plantígrado. Una alta tasa de éxito comparada con la reparación nerviosa que les comentaba,
no hay una recuperación funcional. Bueno, en aras de continuar, como suele... No, ya. Bueno, como suele suceder, vamos un poquito colgados siempre que se hacen los eventos en vivo. Aquí ya lo tengo yo abierto. Más o menos. Bueno, hay problemitas ahí con la transmisión, pero en aras de continuar con complementar una plática con otra por parte de la unidad de rehabilitación, vamos a ver el tema de cómo rehabilitar las lesiones del plexo braquial. ¿Ya se oye? Ya pon la directa. Muy buen día, soy la doctora Alejandra Olaya, médico especialista en medicina física y rehabilitación. Vamos a hablar de forma general sobre la rehabilitación en la lesión de plexo braquial en el adulto. La lesión del plexo braquial. ¿Se escucha? Listo. Muy buen día, soy la doctora Alejandra Olaya, médico especialista en medicina física y rehabilitación. Vamos a hablar de forma general sobre la rehabilitación en la lesión de plexo braquial en el adulto. La lesión del plexo braquial es un padecimiento que se presenta generalmente en población joven, entre 15 a 25 años, frecuentemente en hombres, donde la principal causa es posterior a un evento traumático secundario a accidentes de tránsito en motocicleta. El 80% con afección moderada a severa del plexo y asociado con dolor persistente de difícil control. Como ya comentamos, las causas traumáticas son la principal causa de las lesiones, pero también tenemos otras etiologías como causas compresivas, oncológicas y iatrogénicas. Es muy importante clasificar las lesiones de acuerdo a su nivel, gravedad y extensión, ya que de ello depende su pronóstico y tratamiento. Anatómicamente las podemos clasificar en lesiones supraclaviculares, retroclaviculares e infraclaviculares. En las lesiones se involucran diferentes estructuras, teniendo en cuenta que las lesiones supraclaviculares son las más frecuentes, las más graves y las de peor pronóstico.
Otra consideración importante es determinar si la lesión es preganglionar o postganglionar, es decir, si la lesión está proximal o distal al ganglio de la raíz dorsal. En las lesiones preganglionares están generadas por mecanismos de avulsión o arrancamiento principalmente, antes del agujero de conjunción, por lo que tienen muy poca o nula posibilidad de recuperación espontánea y requerirán de algún procedimiento quirúrgico. Las lesiones postganglionares, en cambio, dependiendo del sitio y grado de lesión, pueden requerir manejo conservador o quirúrgico. Teniendo en cuenta lo anterior, es de suma importancia para el diagnóstico realizar una anamnesis y un examen físico detallado, estando alerta de signos o alteraciones que nos puedan orientar a lesiones graves de tipo preganglionar o si la lesión es parcial, más distal y potencialmente recuperable con manejo conservador. Para ello se necesita un conocimiento claro de la anatomía del plexo braquial al momento de la exploración de estos pacientes. Los estudios de imagen nos van a ayudar a determinar las causas de lesión, presencia de avulsiones, lesiones asociadas y diagnósticos diferenciales. Los estudios que podemos solicitar son radiografía, resonancia magnética, tomografía, mielografía o ultrasonido. El estudio electrodiagnóstico nos permite realizar el diagnóstico topográfico, el pronóstico ante la determinación de pérdida accional, presencia y ausencia de datos de reinervación para la adecuada decisión terapéutica. Es muy importante tener en cuenta que en los primeros 10 días poslesión, el estudio puede ser normal, encontrando en ocasiones solo alteraciones en las respuestas tardías, por lo que no es útil hacerlos en forma temprana. Se recomienda realizarlos como mínimo posterior 2 semanas de la lesión, donde ya podemos ver ciertos cambios, e idealmente posterior a 6 semanas de la lesión. Dentro de las velocidades de neuroconducción, la afección del potencial de acción sensitivo nervioso va a determinar si la lesión va a ser preganglionar o postganglionar, conservándose en las lesiones preganglionares. Hay que valorar las amplitudes del potencial de acción muscular compuesto y la miografía nos va a ayudar a localizar la lesión, su severidad, cronicidad y datos de reinervación. Dentro del tratamiento se requerirá de un equipo multi e interdisciplinario, compuesto entre otros por el médico rehabilitador, cirujano, cirugía plástica y reconstructiva, ortopedia, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermería, psicología, trabajadores sociales y rehabilitadores vocacionales. Como ya comentábamos, es importante caracterizar el tipo de lesión, su etiología, localización y gravedad para determinar el manejo de la lesión. Contamos con diferentes tiempos en cuanto al tratamiento quirúrgico. La cirugía inmediata va a ser principalmente en traumas penetrantes y lesiones vasculares. La cirugía temprana, esta se realiza dentro de los primeros 3 meses de la lesión, en lesiones severas, cuando la recuperación espontánea ya no es posible. La cirugía diferida generalmente va a ser en lesiones parciales, potencialmente recuperables. Esta deberá realizarse ante la ausencia de recuperación clínica o electrodiagnóstica de 3 a 6 meses posterior al trauma. La cirugía tardía no tiene resultados favorables cuando la exploración y reparación nerviosa se realiza posterior a los 6 meses. Sin embargo, es posible realizar alguna intervención hasta el año de producirse la lesión. Posterior a este tiempo, se plantea una cirugía de secuelas que principalmente se realizan transferencias tendinosas. Dependiendo de la lesión, se puede realizar neurólisis, anastomosis, injertos o transferencias nerviosas. Hay que tener muy en cuenta el periodo de recuperación posterior a la cirugía. Es larga, con tiempos de recuperación de 2 a 18 meses, por lo que se necesita un proceso de rehabilitación especializado. Por lo general, posterior a la cirugía de plexo braquial, la cintura escapular se inmoviliza de 3 a 6 semanas, dependiendo del procedimiento que se realizó, para permitir la curación primaria y la reparación del nervio. El rango del movimiento de la mano, antebrazo y codo se pueden comenzar inmediatamente después de la operación, mientras el hombro permanezca inmovilizado. El tratamiento de rehabilitación en las lesiones de plexo braquial, ya sea pre o postquirúrgico, va a tener los siguientes principios generales. Mantener el rango de movimiento, el soporte de la extremidad, fortalecimiento, reeducación sensorial, prevenir el edema, mejorar actividades de la vida diaria, el uso de la extremidad no afectada, manejo del dolor
y el manejo de las cicatrices en caso del postquirúrgico. Es importante comenzar el rango del movimiento tan pronto como se ha indicado, ya que las contracturas pueden desarrollarse en tan solo 1 o 2 semanas, creando limitación de la función residual y la dificultad para la recuperación de la función en el momento de la reinervación. Por lo que siempre hay que prevenir la aparición de contracturas mediante movilizaciones pasivas y estiramientos, el adecuado posicionamiento de la extremidad para prevenir las contracturas. En caso de ya contar con contracturas, aplicar calor a tejidos blandos y cápsula articular mediante compresas calientes, hidroterapia, diatermia o ultrasonido terapéutico, o la aplicación de toxina botulínica. Con las lesiones del tronco superior hay debilidad o parálisis de la musculatura de la cintura escapular, por lo que va a resultar en una subluxación de la articulación glenohumeral, generando lesión en las estructuras capsulares, tendones y desgarros musculares, incrementando esto el dolor. Se sugiere el uso de soportes de hombros para evitar la subluxación, evitar el uso de cabestrillos, ya que estos promueven las contracturas en flexión. El fortalecimiento va a depender del grado de la fuerza muscular preservada y de la reinervación. En músculos débiles con fuerza muscular en 1 o en 2, hay que realizar reeducación mediante biorretroalimentación o electroestimulación mediante corriente triangular por punto motor. En cuanto a la electroestimulación, no hay pruebas clínicas que nos digan que pueden favorecer la regeneración axónica ni detener la atrofia neurogénica muscular por denervación, pero sí se consigue mantener un mayor trofismo de los músculos tratados. En la musculatura con fuerza mayor de 3, hay que fortalecer mediante la aplicación de resistencia y electroestimulación mediante corriente trapezoidal o rectangular. La disminución de la actividad muscular puede provocar edema de la extremidad y con ello disminución de la movilidad y contracturas, ocasionando mayor dolor por lo que el edema hay que evitarlo mediante movilización de tejidos, elevación intermitente de la extremidad. En caso de que ya haya edema o edema crónico y refractario, uso de prendas compresivas y drenaje o vendaje linfático. Las actividades de la vida diaria tienen que ser valoradas por un terapeuta ocupacional, creando técnicas y adaptaciones para facilitarlas. El cambio de dominancia en caso de requerirlo, evitar la sobrecarga de la extremidad no afectada mediante la planificación de tareas y mejora en fuerza y resistencia. A menudo el tratamiento del dolor en estos pacientes es complejo y de difícil control. Generalmente se requiere terapia combinada mediante distintos fármacos, manejo psicológico y no farmacológico con resultados variables. En conclusión, la patología del plexo braquial en el adulto es un padecimiento con implicaciones funcionales. Es de gran importancia establecer el nivel y la gravedad de la lesión, brindar el tratamiento adecuado en el tiempo adecuado para mejorar el pronóstico funcional, así como un programa de rehabilitación individualizado. Gracias. Bueno, en vista de los tiempos, vamos a hacer una... Sí, ya. Vamos a hacer una pausa para hacer la inauguración y después retomamos las pláticas. Podemos salir un momento.